Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre los modelos de enseñanza digital, qué tipos de modelo encontramos y también sobre las características de las aulas virtuales, qué elementos encontramos en estas aulas y cómo podemos organizarlas de acuerdo a esos elementos. Una cosa importante que tenemos que considerar es que nosotros vamos a hablar de algunos modelos, pero a su vez dentro de cada modelo puede haber submodelos que terminan siendo definidos por dos coordenadas importantes que son el tiempo y el espacio. El tiempo referido a si nosotros hacemos una actividad compartiendo un mismo momento o si la hacemos en momentos distintos, ¿sí? Que no coinciden. Por ejemplo, en un foro nosotros participamos y tal vez el docente nos lea al día siguiente, no en el mismo momento. Sin embargo, si nos conectamos en una videoconferencia, vamos a coincidir en tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, también tenemos la otra coordenada, que es la coordenada de espacio, que tiene que ver con si nosotros compartimos el mismo espacio físico o si lo que hacemos es compartir un espacio virtual. Bueno, a partir del cruce de esas coordenadas nosotros podemos definir distintos modelos en educación. El primero de estos modelos es la enseñanza presencial apoyada con tecnologías, ya sea, por ejemplo, enseñanza presencial con un aula virtual o también enseñanza presencial en donde nos valemos de ciertas tecnologías para desarrollar determinadas actividades, por ejemplo, tablets o computadoras en el aula. También tenemos el modelo de enseñanza semipresencial o mixta. En este modelo vamos a tener una parte de enseñanza en la presencialidad y otra parte la vamos a tener en el aula virtual o en línea. Un ejemplo de este modelo súper claro es el aula invertida. Bueno, y por último el modelo de enseñanza a distancia a través de entornos virtuales. En este modelo lo que prima obviamente es la educación en línea, lo que prima también es lo asíncrono y bueno, hay que propiciar las interacciones, generar los contenidos, los materiales y las propuestas y actividades necesarias para que se puedan dar los aprendizajes. Bueno, pero ¿y qué es el aula virtual? El aula virtual, obviamente es un espacio virtual que tiene una intención, hay una intencionalidad de enseñar, de que el estudiante aprenda, de poder brindar nuestra propuesta educativa. A su vez, el docente lo regula, lo planifica, lo tutorea, los estudiantes participan en ese espacio, tienen que tener la posibilidad para hacerlo, ¿sí? Para poder cursar. Y se genera a la luz de dos dimensiones que se complementan, que son las dimensiones pedagógicas, que no podemos dejarlas fuera porque son muy importantes, y la dimensión tecnológica, que también obviamente afecta a la propuesta. ¿Y a qué nos referimos con las dimensiones pedagógicas? A 4 dimensiones que tienen que ver con las actividades, con la tutoría que se hace del curso, con las comunicaciones, con los materiales, ¿sí? La dimensión práctica tiene que ver con lo que hace el estudiante, con las actividades, ¿sí? Con la propuesta de actividad del estudiante. La dimensión informativa tiene que ver con el material que se brinda para que haya información en ese curso. La dimensión comunicativa tiene que ver con los espacios que se generan para las interacciones y las comunicaciones, y la dimensión tutorial y evaluativa tiene que ver con la tutoría que hace ese docente y la evaluación que debería ser continua y formativa. Bueno, y otra de las dimensiones que mencionábamos era la dimensión tecnológica, que tiene que ver con la plataforma educativa. Ojo que la plataforma es una innovación tecnológica no pedagógica. La impronta la brinda el docente de acuerdo al modelo de enseñanza en el que esté basado, ¿sí? Pero obviamente no podemos desconocer que a veces esa tecnología, esa dimensión tecnológica, limita o posibilita determinadas actividades. Básicamente, todas las plataformas permiten brindar una propuesta de curso en línea. Algunas tienen herramientas que potencian o que nos brindan más información o que nos posibilitan un seguimiento más sencillo, pero en definitiva la propuesta se puede realizar. Bueno, y si pensamos en la organización del aula, vamos a tener que tener en cuenta los distintos elementos que lo organizan, que son las actividades, por un lado, los materiales didácticos, los objetos de aprendizaje, los objetos digitales y también los recursos de comunicación que establezcamos en ese espacio. Y va a ser en función de esos elementos que nosotros vamos a definir el modelo organizativo del aula. Si va a ser en función de temas o contenidos, si va a ser en función de actividades que vamos a proponer, o en función de tiempo, o en modos de comunicación.
Y justamente ese modelo de organización lo que va a terminar brindando es el enfoque que tenemos nosotros en nuestra propuesta, que puede ser un enfoque logocéntrico, que está centrado en los contenidos o en el aprendizaje por recepción o modelos expositivos tradicionales, o si es un enfoque paidocéntrico, que eso está centrado más bien en las actividades de aprendizaje, en metodologías activas, en el aprendizaje por desarrollo de competencias. Y ahora que ya sabes todo esto, que ya sabes cuáles son los distintos modelos, que ya sabes qué es un aula virtual, cuáles son los elementos que lo organizan, qué enfoques revelan esos elementos y cómo los organizamos. ¿Te pusiste a pensar cómo organizarías vos tu aula virtual? Te invito a que lo hagas. Y si te encantó este tema y querés seguir profundizando, en las referencias vas a encontrar material súper interesante para conocer un poquito más sobre esta temática.